El Señor les bendiga, hermanos. Mi hermano alumno de el estudio de Judas. Quiero comenzar la lección hoy enseñándoles estos 3 puntos. Hemos dicho ya que parece que a Judas le gusta dar 3 puntos, como por ejemplo dijo, amados, llamados, santificados, guardados en Jesucristo, etc. Llegando al versículo 11, precisamente la lección 11, tenemos 3 problemas y vamos a ver los 3 porque parece que la historia se repite. La gente no aprende de la historia, entonces tienen que repetir la historia, especialmente la parte mala. Aquí vemos que Judas escribió en el versículo 11, ¡ay de ellos! Una exclamación, porque han seguido el camino de Caín, aquí el número 1. Y vamos a ver en Génesis ese camino de Caín. También habla del error de Balaam. Lanzaron, dice Judas, por lucro en el error de Balaam. Y en tercer lugar, habla de la contradicción de Coré. Vamos a ver en estos momentos algo de estos 3 problemas. Quiero que vayan abriendo sus Biblias, si no las tienen abiertas ya a Judas, pero también el libro de texto. A la página 40, dice el escritor, el hermano Lackey, que hay 3 maneras de rechazar a Dios. Él nos va a contar de 3 hombres y cómo es que cada uno de ellos, en su forma, rechazaron a Dios. En el último párrafo aquí, él menciona el camino de Caín y el doctor Lackey dice que es rechazar las instrucciones o la dirección divina y la gracia y sustituir su religión por la fe en Dios. Caín rechazó y rehusó ofrecer el sacrificio de sangre para acercarse a Dios. Y como vamos a ver, si quieren leer conmigo en Génesis capítulo 4, vamos a ver otra vez, y no voy a volver a leer los primeros versículos aquí, pero quiero que vean, hermanos, que el Caín, el mayor, el hijo mayor de Adán y Eva, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cuando el Señor había dado instrucciones a ellos, y estoy seguro que Adán y Eva también habían contado a sus hijos e hijas lo que Dios hizo después de la caída de ellos, de Adán y Eva. Como él mató un animal inocente, derramó la sangre de ese animal, y la Biblia dice que él hizo túnicas para Adán y Eva. Entonces, veamos por favor que Caín en el versículo 5 dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se volvió triste Caín porque él imaginaba que, bueno, es que yo he trabajado en el campo sudando y trabajando y aquí tengo el producto, el fruto de la tierra,
que he labrado. Él imaginaba, ¿por qué el sacrificio mío? O mejor, ¿por qué la ofrenda que ofrezco yo no le agrada a Dios? Bueno, no fue conforme a las instrucciones de Dios. Entonces se enoja Caín y él, por haber rechazado la dirección y el ejemplo de Dios, porque Dios había ofrecido ese animal inocente, entonces él dice, no, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi camino, palabra clave, porque en Isaías ayer vimos, o en la lección de ayer vimos, que Isaías dice que todos nosotros nos hemos descarriado y hemos ido por nuestro camino, señalando así que somos pecadores, que cada uno de nosotros hemos en cierta forma rechazado el plan de Dios para la salvación. Ahora, hermanos, no es una cosa inocente, no es una cosa sencilla. Cuando alguien rechaza el plan de Dios, la palabra de Dios, y la verdad es que Caín rechazó la gracia de Dios. Y es lo que hacen los que se mencionan aquí en el libro de Judas. Pero ahora pensemos en esto. El hombre siempre quiere contribuir. Está bien, se entiende, pero Dios dice que nosotros somos, en Efesios dice, somos salvos por la gracia de Dios, por el don no merecido, lo que Cristo hizo cuando murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora, Caín, en verdad, inició todas las religiones que se basan en las obras. Cuando, y hermanos, una buena definición de la religión es que es el esfuerzo humano de ser aprobado ante Dios. Cuando Dios dice que no podemos nosotros, por medio de nuestros esfuerzos, por medio de nuestras obras y nuestros ofrendas, etcétera, agradarle a Él. Mejor tenemos que reconocer, perdón un momentito, tenemos que reconocer que hay solo un camino a Dios y es por medio del Señor Jesucristo. Ahora, pensando en este problema de Caín, el camino, dice Judas, el Señor había dicho a Adán y Eva, y ellos estoy seguro que enseñaron a sus hijos, a Caín y también a Abel, lo que él esperaba. Hoy día Dios nos dice por medio de la Biblia lo que él espera. Él no espera una religión que permite al individuo trabajar, obrar, sacrificar para ganar así favor con Dios. Se ha dicho, por ejemplo, de los sacramentos, que cada sacramento es otro esfuerzo humano por ser aprobado por Dios y lograr gracia. La gracia, hermanos, otra vez es don no merecido. Ahora, ¿cuántos de nosotros, y yo recuerdo bien cuando fui muchacho, escuché a mi hermano mayor y él con buenos propósitos tuvo que escribir un tema, un reporte sobre su vida,
lo que él esperaba poder hacer. Al final de su escrito, él dijo, yo busco guardar los 10 mandamientos de Dios. Lo que quiso decir es que tengo mis propósitos, pero yo busco vivir una buena vida observando, guardando los 10 mandamientos de Dios. Bueno, como yo respetaba a mi hermano mayor, yo también cuando me tocó a mí escribir un tema así, más o menos igual, yo dije, yo quiero ser piloto comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final yo dije, y yo busco guardar los 10 mandamientos del Señor, dando a entender que yo quería agradar a Dios. No mucho tiempo después, porque acepté a Cristo como mi Salvador teniendo 12 años, comprendí que yo no podía guardar los 10 mandamientos. Sí tuve el propósito y sí pude guardar algunos, pero bueno, después de un tiempito me di cuenta que Dios no era número uno en mi vida, que muchas veces yo hacía mi voluntad, cuando los 10 mandamientos dicen que Él es ante todo. Pero también comencé a pensar, ¿cuántas veces he contado mentira? No debemos mentir, hermanos. Ya como muchacho comencé a pensar en cosas no convenientes. Entró la codicia, etcétera. Así que llegué a comprender que nadie ha podido, menos el Señor Jesucristo, guardar los 10 mandamientos. Y aunque tuve buenos propósitos, y estoy seguro que Caín también probablemente tuvo buen propósito, pero hermanos, pensemos en algo. Rechazó la palabra, la instrucción de Dios. Trajo de la tierra su producto y lo ofreció a Dios, en vez de ofrecer un cordero y derramar la sangre de ese animal. La sangre de los animales no limpiaba el pecado en aquel entonces, solo cubría el pecado. Gracias a Dios, la sangre de Cristo es suficiente, tiene el poder borrar, limpiar nuestro pecado. Pero, hermanos, el mundo está repleto de individuos como Caín, que han rechazado las instrucciones de Dios, no han puesto su fe únicamente en el Señor Jesucristo. Pero hubo cosas, hermanos, muy desafortunadas. Sigamos leyendo aquí en Génesis capítulo 4. Yo quiero que vean. Se puede ver que Caín se ensañó, decayó su semblante. Versículo 6, el Señor le da lugar a arrepentirse, pero él no quiso. El Señor dijo que si él quería reaccionar bien, él pudo también hacer lo correcto, pero no lo quiso hacer. Dice la Biblia que llegó el momento en el versículo 8 y dijo Caín a su hermano Abel, él está planeando algo. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Interesante, no quiso matar un animal, pero sí estuvo dispuesto a matar a su hermano menor. Derramar sangre de un cordero, no, pero mejor la sangre de su hermano menor. Hermanos, los que rechazan la verdad, los que han rechazado a Jesús,
¿Cómo reaccionan ante las personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Hay muchas religiones y las gentes de esas religiones odian a los que predicamos la Biblia, la verdad, y predicamos la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Y yo podría nombrar, y me ha asombrado saber cantidad, millones de personas que murieron durante la Inquisición española. Um, Hay algo importante, quizás interesante, más que importante, pero también importante en el año cuando en España dijeron a los judíos fuera. Fue el mismo año cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas. Entonces, en cierto sentido, cierta forma, Dios dio puerta abierta a los judíos para que vinieran. Y hermanos, hasta 1948 hubo más judíos en los Estados Unidos o quizás en Brasil y otros países que hubo en Jerusalén o en Israel. Pero la cosa es que muchos millones de personas por creer la Biblia, por amar a Dios y tener a Cristo como Salvador personal, fueron muertos, quemados en la estaca, crucificados, ahogados, etc. Una persona incrédula dijo, bueno, si a esos bautistas les gusta tanto el bautizarse, les vamos a bautizar. Los metían en unos sacos grandes amarrados y los tiraron al mar para ahogarlos. Increíble la crueldad de las personas. Y aquí vemos a Caín que mata a su hermano, quizás para callar la voz de él. ¿Qué logró Caín con eso? Él no logró respetarse por Dios, no pudo acercarse más a Dios, si en verdad él mató a su hermano. Y entonces es increíble lo que vemos aquí. Ahora, hay otro punto antes de dejar Génesis 4 que yo quiero notar, hermanos. Versículo 9 aquí en capítulo 4 de Génesis dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No preguntó el Señor eso a Caín porque Dios no sabía, Dios sabía. Lo que quiso hacer es que Abel reconociera su maldad. Pero Caín dice, y él respondió, no sé, mentira. Él sabía dónde había dejado el cadáver de su hermano. Y luego él pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lástima, hermanos, nosotros, ya que por la gracia de Dios nos hemos salvado, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos responsables, somos en cierto sentido guardas de nuestros hermanos. Y cuando digo hermanos, sí, de nuestra familia, pero también de nuestro pueblo, etc. Nosotros tenemos en el Evangelio las llaves para abrir las puertas del cielo para ellos, pero si nos mantenemos callados y no vivimos, no anunciamos con la boca y con la vida las buenas nuevas del Evangelio, estamos manteniendo cerrada la puerta.
No tengamos, por favor, la actitud de Caín y no vayamos por ese camino. Primero, las obras nos salvan. La religión nos salva. Es la relación personal por fe con el Señor Jesucristo, el que es el Salvador, que tiene poder salvar a todo el mundo potencialmente y prácticamente. Él ha prometido salvar a todos los que invoquen su nombre. Ahora, después de hablar de Caín, Judas menciona el error de Balaam. Y vemos aquí que él dice que los apóstatas, los no creyentes, los que niegan a Dios y su voluntad, su palabra, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Bueno, no vamos a tomar lugar para leer todos los pasajes, pero hubo un rey, Balac, que quiso que Balaam maldijera a Israel. Entonces, él dice, si lo hace, le voy a pagar. Entonces le ofreció algo, pero Dios le prohibió a Balaam maldecir a Israel. Y así siguió Balac hasta que lograra que Balaam hiciera algo para, en cierto sentido, maldecir a Israel. Y eso lo hizo Balaam en contra de la voluntad de Dios. Ofreció dinero. Siguió ofreciendo más y más hasta que Balaam por fin dijo, bueno, no los puedo maldecir, pero yo les puedo contar la manera de corromper y traer este desastre a los judíos. ¿Y qué es lo que él dijo? Hay que buscar que los judíos, los israelíes, se casen con las hijas de ustedes y de esa forma los creyentes casándose con no creyentes, los judíos iban a infectarse y afectarse y iban a debilitarse. Hermanos, es una táctica de Satanás todavía. Él no nos puede impedir salvarnos, aunque Él busca manera de hacerlo. Una vez que somos salvos por la gracia de Dios, no nos puede quitar la salvación. Pero lo que Él puede hacer es obrar para destruir nuestro testimonio. Y una de las cosas que Satanás usa ahora para debilitar a la iglesia del Señor es lograr que los hombres creyentes se casen con mujeres inconversas. Eso Pablo lo prohíbe en Corintios. O que las mujeres creyentes se casen con hombres inconversos. Ahora el consejo sería, según la Biblia, el consejo sería que el hombre, el joven creyente que busque casarse con una joven creyente. En nuestro tiempo se habla mucho de los muertos que caminan. Hermanos, hay que recordar que el inconverso no tiene vida espiritual. Los inconversos sí tienen vida física, pero no son salvos, no tienen vida espiritual. Cuando un creyente se casa con una persona no creyente, es una persona que tiene vida espiritual casándose con una persona muerta espiritualmente hablando. Entonces, eso también debilita. Y por favor, jóvenes, entienden los peligros que hay. Pero yo sé cuáles son las excusas. Estamos enamorados.
Parece mentira, hermanos, pero el amor no es el motivo principal por qué casarnos, ¿no? El propósito principal por qué casarnos es para glorificar a Dios. Si tenemos ese propósito de glorificar a Dios, tanto el hombre como la esposa vamos a dedicarnos a agradar a Dios y glorificarle a Él. Y así, con la ayuda de Dios, dirigido por su palabra y por la obra del Espíritu Santo, vamos a poder glorificar a Dios y agradar a Dios, pero seremos buenos maridos y buenas esposas. Ahora, el segundo problema aquí no solo es el hecho de que Balaam le dijo, si logren que los judíos se casen con sus hijas inconversas, van a debilitar a la nación, pero el problema que también se menciona aquí es que Balak logró que Balaam se comprometiera con él y el mundo por ofrecerle más y más y más. Es por eso que dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hermanos, alguien ha dicho que todo el mundo tiene su precio. Como ya les dije que una vez me ofrecieron miles de dólares por hacer un vuelo en la avioneta bien cargada con drogas, etcétera. El hombre que me ofreció ese dinero pensó que me iba a convencer. Pero hermanos, debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto tiene que pagar el mundo? Porque en verdad dice el escritor de Hebreos que hay placer en el pecado, sea el placer, sean las riquezas, el prestigio, otras cosas que el mundo ofrece para que nosotros nos comprometamos con ellos o con el mundo. Hermanos, debemos comprender que el pecado trae un gran precio. Cuando nosotros nos entregamos al mundo y al pecado y a lo que va en contra de la voluntad de Dios, va a haber un precio que pagar, precio que nosotros pagaremos. Así que debemos evitar eso de lanzarnos por lucro en el error de Balaam. En tercer lugar aquí, en este versículo 11 dice perecieron los que se lanzaron por el lucro, pero perecieron también en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el pecado de Coré? Hermanos, en verdad, vean en la página 46 de su libro de texto y aquí otra vez en Judas, la contradicción de Coré es el rechazo de los líderes designados por Dios. Y podemos buscar en Números capítulo 16 información sobre ese problema. Ahora, el Señor puso a Moisés como líder de los israelíes para sacarlos de Egipto y también para que llegaran a la tierra prometida. Aarón estuvo allí también como autoridad, como líder, no tanto como Moisés, pero el problema de Coré es que él y otros que él había convencido comenzaron a pensar,
¿por qué tenemos que aceptar el liderazgo de ese Moisés? Y ellos comenzaron a criticar a Moisés. Y dijeron, nosotros también podemos, somos gente, somos líderes, podemos, ¿por qué suponen ustedes que Dios solo quiere usarles a ustedes en el liderazgo? ¿Saben lo que pasó, hermanos? No le agradó a Dios eso, la crítica de los líderes por medio de la tribu y la gente de Corea. Más de 40,000 o 14,000 personas murieron. Llega un momento cuando se abre la tierra y traga a esas gentes, más de 14,000 personas que murieron así en un instante. Cosa horrible, cosa peligrosa. Pero hoy día, hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas veces hay problemas en las iglesias locales porque individuos suponen, yo sé que fulano es el pastor, pero yo soy más inteligente que él, yo sé más que él, yo puedo dirigir la iglesia mejor que él? Comienzan una rebeldía y comienzan a criticar. No debemos, hermanos, seguir el mal ejemplo de Coré. A propósito, ¿cuáles son las autoridades que debemos respetar? Puedo pedirles que vayan a Romanos. Quiero que vean algo aquí. Ay, ¿cómo somos nosotros? Nosotros tenemos la tendencia de seguir los malos ejemplos. Ahora el apóstol Pablo habla del hecho de que Dios ha establecido autoridades en el libro de Romanos. Y hermanos, nosotros tenemos la obligación de respetar y seguir la dirección de las autoridades que Dios ha establecido. Estoy buscando en este momento, lo voy a hallar después, pero la cosa es que no hay autoridad que no sea establecida por Dios. Primero, Él es autoridad máxima. Debemos someternos a la autoridad de Dios, obedeciendo su palabra, someternos al control del Espíritu Santo para que Él nos llene. Debemos, hermanos, también, yo como esposo, debo someterme a la autoridad divina, porque la familia es institución originada o instituida por Dios. Y como marido, yo también debo reconocer que mi esposa tiene cierta autoridad. Solo tiene que leer Efesios 5, allí por los versículos 18 en adelante. ¿Por qué digo tal cosa? Mi esposa también está bajo autoridad. Ella debe someterse a mí como la cabeza de la familia, pero nosotros dos a Cristo como cabeza de la iglesia y a Dios Padre. Cuando nosotros no reconocemos las autoridades establecidas por Dios, hay problema y habrá más problemas. Como hijos debemos someternos a la autoridad de los padres. Por eso dice Pablo que hay que honrar a los padres. Pero hermanos, hay también autoridad como en el caso de Moisés. Debemos someternos a la autoridad de los líderes de la iglesia, los maestros, el pastor o pastores. Cuando nosotros queremos llevar una rebelión, a veces yo digo,
Y con tristeza, esa gente que critica, que está siempre chismeando, criticando al pastor y los líderes de la iglesia, milagro que no se abre la tierra y que los trague. Hermano, vamos a terminar la lección en este momento, ya pasamos los 30 minutos, pero vamos a seguir nuestro estudio. Solo tenemos unas 3 o 4 clases más para terminar todo el estudio. Gracias por su atención y hasta la próxima vez. Señor les bendiga ricamente.